La persona tiene que saber que no se va a volver loca, porque esos son todos los grandes miedos que la persona tiene en el momento de estar viviendo una mala experiencia, ¿no? Es decir, me he vuelto loca, ya no voy a volver a ser la persona que era antes, ya no vuelvo de esta experiencia, ¿no? Y eso no es verdad. O sea, sabemos que la gente vuelve a esas experiencias, ¿no? Por muy duras que puedan ser a lo mejor en ese momento. Y luego, dentro de los psicodélicos, la experiencia que nos proporcionan se suele llamar viajes. Entonces, también llevándolo hacia el lado negativo, nos podría dar un mal viaje tomando esas sustancias. ¿Cuáles son las causas o las cosas que podemos hacer para prevenir un mal viaje, tanto la persona que consume la droga como los acompañantes? Bueno, primero de todo me gustaría decir que un mal viaje es una palabra que no me gusta utilizar mucho ni a la mayoría de las personas que trabajamos en el ámbito de la investigación con psicodélicos, sobre todo porque entendemos que decir que es malo ya es aplicarle una condición negativa, ¿no? Y de inutilidad y probablemente que es algo que queremos evitar a toda costa, ¿no? Y en realidad un mal viaje yo creo que se entiende mejor si hablamos de una experiencia difícil. ¿Por qué? Porque una experiencia difícil es verdad que si no se integra adecuadamente posteriormente puede ser una experiencia que se convierta en una mala experiencia y que queramos dejar atrás y olvidar, ¿no? Pero muchas veces en la investigación se ha descubierto que cuando una persona tiene una de esas experiencias difíciles, si luego hay una adecuada integración psicológica con un profesional en el ámbito de la psicoterapia, puede llegar a ser una experiencia tremendamente útil y constructiva, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que en el momento una experiencia difícil, una mala experiencia se percibe de forma aterradora en muchos casos. Puede haber mucha ansiedad, puede haber mucho miedo, puede haber mucha confusión, puede haber delirios muy alejados de la realidad y que pueda ser peligroso para la persona, ¿no? Que la persona pueda correr y se caiga, o que intente huir y se esconderse en un sitio y se haga daño. Eso lógicamente es peligroso, ¿no? Y eso tratamos de evitarlo a toda costa, siempre cuando, por suerte, no es una cosa tan común que suceda, pero bueno, en terapia es verdad que la gente viene a trabajar elementos que a veces son difíciles de trabajar, entonces no podemos pretender que los pacientes de un ensayo clínico con psicodélicos pues vayan a tener solo experiencias maravillosas de estar tumbadas en el sofá y disfrutando muchísimo, ¿no? Muchas veces emergen elementos difíciles y, como tú has dicho, es un viaje y eso implica que no toda la experiencia es igual. Los viajes en momentos malos, en momentos buenos, momentos de mayor miedo, momentos de disfrute, y eso sucede en un viaje. O sea, un viaje tiene altibajos, tiene momentos de más ansiedad, momentos de más disfrute, momentos de contemplación, momentos de más actividad, ¿no? Entonces, este tipo de experiencias, lo primero de todo que me gustaría decir es que no son experiencias que supongan un riesgo para la salud mental siempre y cuando estén adecuadamente contenidas y sea una persona que previamente haya sido sometida a una evaluación para descartar que tenga, por ejemplo, una psicosis latente, ¿no? Muy importante. Porque los psicodélicos, al igual que le pasa al cannabis, por ejemplo, son sustancias que pueden despertar una experiencia psicótica en una persona que tenga esa predisposición. Si no tiene esa predisposición, no va a suceder tampoco. Es decir, una persona que no tenga predisposición psicótica puede tener un mal viaje, pero no va a tener un brote psicótico, digamos, ¿no? Pero para ello es importante que haya un adecuado cribado, que se llama, ¿no? Que antes de acceder la persona a estos tratamientos se pueda evaluar si esa persona tiene algún riesgo de tener este tipo de experiencias psicóticas, ¿no? Dicho esto, un mal viaje para una persona que no tenga esta predisposición psicótica no es algo que tenga que ser necesariamente peligroso. Es decir, es una mala experiencia, efectivamente, puede ser desagradable en el momento, puede ser difícil, pero adecuadamente integrada puede ser tremendamente útil en el largo plazo. Es decir, la persona puede sacar elementos positivos, aprendizajes importantes acerca de sí mismo, acerca del mundo, de esa experiencia, ¿no? Y de hecho tenemos muchos casos en los que así ha sido, ¿no? Para evitar que esto suceda de todos modos, o sea, nadie quiere realmente lanzar a una persona a un mal viaje, ¿no? Aunque sea a veces una parte integral de la propia experiencia, pero bueno, se va a evitar en la medida de lo posible, ¿no? Para evitar esto, lo más importante es la preparación, o sea, que la persona esté preparada para la experiencia que va a vivir y el contexto en el cual la va a realizar, lo que los americanos llaman set y setting, ¿no? ¿Cuál es tu mentalidad y cuál es el espacio en el que estás? Tanto físico como social. Y ahí vuelvo un poco a lo que decía antes, ¿no? No es lo mismo estar en un festival de música que te has tomado improvisadamente un cartoncito de LSD que te ha dado alguien, con gente desconocida alrededor, con música, con luces, que estar pues, en una casa con una persona de tu máxima confianza que conoce adecuadamente las fases de la experiencia y puede acompañarte y ayudarte en caso de que te encuentres con dificultades, con la música baja y agradable, sin mucho estímulo visual, que tú puedas controlar el entorno, ¿no? Y decir, oye, quiero que ahora se apague la música y la apagas. Quiero que ahora haga calor y pueda hacer calor. Es decir, cosas así que en un festival pues, no puedes controlar. En un festival estás donde estás. Y si quieres que no haga sol porque estás en la tienda intentando dormir y hace mucho calor, pues eso no lo puedes controlar, ¿no? En cambio, en un domicilio puedes, ¿no? En una clínica puedes, en un lugar controlado, ¿no?
Entonces, al final, esos elementos de preparación de la persona y del contexto son muy importantes. Con respecto a los elementos de preparación de la persona, por ejemplo, muy importante, que la persona sepa que pase lo que pase, no se va a morir. Los psicodélicos son sustancias que tienen un perfil de toxicidad muy bajo. Esto quiere decir que de la dosis activa a la dosis letal hay muchísima separación. Tanto es así que la mayoría de los psicodélicos no conocemos ni siquiera cuál es su dosis letal. No se ha dado nunca en la historia, por ejemplo, una dosis letal o una sobredosis letal de LSD o de psilocibina. Nunca ha pasado. Entonces, esto nos dice que son sustancias muy seguras, que no te vas a morir. Porque muchas veces la experiencia de la persona que está teniendo un mal viaje, una experiencia difícil, gira en torno a me estoy volviendo loco o me voy a morir. Me estoy muriendo, me voy a morir, me voy a morir. Esa experiencia que subjetivamente puede ser muy real, la persona puede realmente vivir que se está muriendo, está relacionado con fases de la experiencia psicodélica, como puede ser la muerte del ego, pero que no son fases que literalmente se cumplan a nivel fisiológico. O sea, la persona, tú le haces una evaluación de constantes vitales a una persona que te está diciendo que se está muriendo y el ritmo cardíaco lo tiene normal, a lo mejor un poco subido, pero normal, la tensión arterial la tiene normal, a lo mejor un poco alta, pero normal, la respiración la tiene normal, a lo mejor tiene un poco de taquipnea porque está un poco ansiosa, pero no está en un rango peligroso en ninguno de los parámetros, ¿no? Y de hecho, ya te digo, es que nadie se muere por tomar un psicodélico, por ejemplo, como la LSD o como la psilocibina, ¿no? No tiene un nivel de letalidad conocido a día de hoy, ¿no? Pero esto no quiere decir que la persona lo viva como algo muy real, ¿no? Y eso realmente asusta. Pero claro, si la persona ya sabe de antemano, porque se ha trabajado en las sesiones previas, que no se va a morir, que además hay gente a su alrededor que la está vigilando para cerciorarse de que está bien, esa persona, ese miedo, pues va a ser mucho menos acuciante, ¿no? No va a estar tan en pánico. También la persona tiene que saber que no se va a volver loca, porque esos son todos los grandes miedos que la persona tiene en el momento de estar viviendo una mala experiencia, ¿no? Es decir, me he vuelto loca, ya no voy a volver a ser la persona que era antes, ya no vuelvo de esta experiencia, ¿no? Y eso no es verdad. O sea, sabemos que la gente vuelve de esas experiencias, ¿no? Por muy duras que puedan ser a lo mejor en ese momento, por mucho miedo que se pueda estar pasando, ¿no? Entonces, que la persona sepa eso de antemano también es algo que la va a hacer sentir mucho más tranquila y mucho más segura, ¿no? Y de hecho, en esos momentos, cuando la persona está teniendo esa experiencia, el terapeuta, el investigador clínico, según el contexto, ya sea en una clínica, en un ensayo, o ya sea en una administración legal, en alguna clínica autorizada, tiene que saber también recordarle a esa persona que ha consumido una sustancia, que el efecto es pasajero y que por tanto volverá otra vez, pero que en ese momento, bueno, pues que tiene que aprovechar la experiencia para trabajar en aquellos elementos que previamente han acordado el terapeuta y el paciente que van a trabajar, ¿no? Y en este sentido es muy importante fijar una intención previa a la experiencia, es decir, ¿por qué tomo este psicodélico? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué es lo que quiero lograr, ¿no? Luego, pues puede que no suceda eso, puede que vaya por otro camino de la experiencia, pero es importante que siempre de antemano, previamente, al inicio, se fije una intención, que sea clara, y que se le pueda recordar a la persona si se está sintiendo muy desorientada en la experiencia, ¿no? Siempre, de todas formas, hay que, cuando se trata del trabajo en terapia psicodélica, hay que empujar a la persona, o bueno, más que empujar, invitarla a ir hacia adentro, ¿no? Hacia adentro, porque al final se busca una experiencia introspectiva que son las más útiles a nivel terapéutico, porque la persona, pues sí, puede pasárselo muy bien andando por una habitación y viendo cómo las cosas cambian de color y de forma y tal, pero lo que realmente se busca en terapia es que eso tenga una utilidad de crecimiento personal, que nos permita sacar a flote elementos que a lo mejor están en una parte más subconsciente de la mente y que queremos conocer para poder trabajar en terapia. Y para eso pues es mucho mejor que la persona se tumbe en un sofá con los ojos tapados, que es como se hace habitualmente, y con unos cascos, con música, para tener una experiencia sobre todo hacia adentro, ¿no? Introspectiva, que no le distraiga el ver los colores y las luces y tal, que pueden ser muy bonitas y pueden ser muy divertidas, sí, pero es estimulante. En terapia eso te distrae muchas veces del objetivo principal, que tiene que ver más con el trabajo interior, ¿no? Y cuando hablamos de viaje, ¿la duración del viaje es igual con todos los psicodélicos o la duración varía? Depende mucho del psicodélico, ¿no? ¿Y la cantidad también influye en ello? También, por supuesto. Pero bueno, sobre todo tenemos psicodélicos de corta acción, como por ejemplo el DMT, la dimetiltriptamina, que normalmente se vaporiza y dura nada, 15 minutos, 10 minutos. También la 5-metoxidimetiltriptamina o 5-meo-DMT, que es la famosa de los sapos, también es muy rápida, dura muy poco. La DMT, que no lo he dicho, es el principio activo, por ejemplo, de la ayahuasca. Lo que pasa es que es verdad que cuando se consume por vía oral en forma de ayahuasca dura mucho más, dura varias horas. Cuando se fuma, que es como se toma también muchas veces, pues dura eso, unos 10 minutos o 15 minutos. Luego tenemos psicodélicos de acción como más media, en los que yo incluiría pues, la ayahuasca, unas 3 horas más o menos, 3 horas 4.
La psilocibina, que es el principio activo de las setas mágicas, de las setas alucinógenas, que dura entre 4 y 6 horas según sea la dosis. Y luego tenemos psicodélicos como de larga duración, ¿no? Por ejemplo, la LSD, la dietilamida del ácido lisérgico, que tiene una duración pues, de unas 8 o 12 horas según la dosis. O por ejemplo la mescalina, que es la de los cactus San Pedro peyote, que también tiene una duración bastante larga, pese a ser natural. Y luego hay otros sintéticos, hay muchos psicodélicos sintéticos con duraciones bastante variables, ¿no? de los cortos a los largos, pero vamos, los principales que a día de hoy se investigan son la psilocibina, la dimetiltriptamina y LSD. Y luego también no olvidarnos de lo que llaman los psicodélicos atípicos, que son sustancias que tienen propiedades psicodélicas a altas dosis, pero que no es su principal característica, ¿no? Y por ejemplo colocaríamos la ketamina, que es de corta acción, tiene una duración de 1 hora y media, 2 horas, no llega mucho más, sobre todo cuando se administra por vías rápidas, como puede ser la intranasal o la parenteral. Y la MDMA, que se administra por vía oral, tiene una duración pues, de unas 3 horas, 4 horas, a veces se administra incluso una segunda dosis para prolongar la experiencia. Pero bueno, MDMA y ketamina, como he dicho anteriormente, son psicodélicos atípicos, o sea, son sustancias que tienen propiedades psicodélicas, pero que, por ejemplo, no tienen ni el mismo perfil de seguridad, porque el MDMA sí que tiene una dosis letal que conocemos, la ketamina también tiene una dosis letal que conocemos, y tienen también un cierto potencial adictivo que no tienen los psicodélicos puros, ¿no? El MDMA sí que puede tener cierto potencial adictivo, la ketamina también, ¿no? Aunque no sean una característica muy prominente, o sea, es mucho más adictiva la cocaína o el tabaco o el alcohol, pero bueno, que ahí sí que es más posible que se pueda dar un abuso, digamos, un uso como más continuado.